Bienvenidos de nuevo al estudio del Nuevo Testamento, las epístolas. En esta sesión vamos a estar estudiando 1 Timoteo, Tito y la segunda carta a Timoteo. Son las epístolas pastorales. Pablo estaba escribiendo a dos hombres con quien trabajó muchos años. Pablo recogió a Timoteo en uno de los viajes misioneros y también trabajó con Tito, y Pablo en este momento está separado de los dos y escribiéndoles una carta para ayudarles en su ministerio pastoral. Fue escrito en el año 63 después de Cristo. Probablemente Pablo todavía estaba encarcelado, pero después de esta vez en la cárcel, Pablo fue liberado, pero mientras estaba aquí escribió esta carta, probablemente la primera Timoteo y también Tito, y tenemos el contenido parecido en las dos cartas, y vamos a estar mezclando el contenido de Tito con Timoteo, y vamos a ver que Pablo escribe cosas importantes, las mismas cosas, a los dos hombres que tienen ministerios aparte de Pablo como pastor en dos diferentes lugares. El tema de estas cartas, todos los tres, primera Timoteo y Tito, y también segunda carta a Timoteo, la orden de la iglesia, escrito a estos dos hombres jóvenes en el ministerio. Encontramos en la Biblia y bastante en estas dos cartas que para entrar en el ministerio necesitamos la capacidad de recibir instrucción, de humillarnos y aprender de otros. Aun cuando uno es pastor, hay que mantener esa actitud humilde, porque todavía seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? No sabemos todo todavía, no hemos recibido todo lo que hemos recibido, aun cuando comenzamos un ministerio. Nos toca mantener la humildad y no comunicar a los demás que ya somos profesionales, ya sabemos todo. Si quieren saber algo, tienen que venir a mí. Esa mentalidad es puro arrogancia. Debemos estar dispuestos siempre a recibir instrucción, de mantenernos en el lugar humilde de un siervo. Y me parece que estos dos hombres eran ese tipo de hombres. Recibieron mucha instrucción de Pablo durante los viajes misioneros, trabajando fuertemente en el ministerio con los hermanos, frente a los enemigos, bajo las dificultades. Y encontramos que Pablo también tuvo un mentor, una persona que lo discipuló, Bernabé. Y Pablo pasó lo que él había recibido a Timoteo y Tito. Ellos aprendieron de Pablo, su mentor. Primero de Timoteo dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y a veces leemos las palabras como algo escrito nada más, pero olvidamos la relación íntima que Pablo tuvo con Timoteo. Ellos pasaron muchísimo tiempo juntos, muy buenos amigos. Y Pablo escribe este saludo: gracias, y siento algo profundo en esas palabras, recordando la relación que tuvieron, el tiempo que pasaron juntos. También escribe lo mismo a Tito: verdadero hijo en la fe común. Pablo había discipulado a estos dos hombres y ahora reconoce que son hombres maduros en el Señor y están encargados de sus propios ministerios, pastores de iglesias. Y en esta carta, en 1 de Timoteo 1-3, Pablo le escribe acerca de cuidarse contra la enseñanza falsa, porque es un tema muy fuerte.
un tema muy fuerte en nuestras iglesias modernas. Dice en 1:3, tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Parece que Timoteo era pastor o discipulador en la iglesia en Éfeso. Dice que necesitamos avanzar el plan de Dios, que es por fe. En 1:4 instruyen que ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esa es la motivación de Pablo cuando escribió a Timoteo. Dice en 3, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. En la instrucción que Pablo mandó o invirtió en la vida de Timoteo, y ahora le anima a hacer lo mismo con la iglesia en Éfeso, de una buena conciencia, de una fe sincera. Cuidado con los que se han apartado hacia una vana palabrería, hablando cosas inútiles. Cuidado con ellos. Se han apartado hacia otra cosa. Me hace recordar de lo que el Señor Jesús dijo en Mateo, que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el cielo. Y hay una conversación o una explicación del Señor. Mateo 7, 21 a 23 dice, jamás los conocí. O sea, va a haber gente que parece ser cristiano, siguen escuchando enseñanzas de la Biblia, pero demuestra que no son creyentes por apartarse de la sana doctrina. Yo creo que todos conocemos gente que comenzaron bien, pero se separaron. Ya están metidos en el mundo o en otras religiones, otras doctrinas. Y demuestra que no creyeron. Por fuera quizás parece que son creyentes, hablan bien, pero nosotros, seres humanos, no conocemos el corazón de todos. No podemos. Dios lo sabe. Pero va a haber gente que dice que Jesús es mi Señor, pero no son conocidos de Jesús. Son incrédulos que parecen ser cristianos. Así va a haber. Pablo le escribe a Timoteo, cuidado con ellos. Sigue diciendo, pelea la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia, muy importante. Andamos con el Señor, andando en el Espíritu. Eso nos ayuda en la conciencia. Debemos tener cuidado con la conciencia. Dios nos dio la conciencia por alguna razón, para cuidar nuestra conducta y nuestras palabras y actitudes. Guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. O sea, no creen a Jesucristo. Parece que comenzaron bien, pero no. Y rechazaron la enseñanza de la Biblia, de las Escrituras. Entre ellos están, y menciona algunos nombres, apuntándoles, Himeneo, Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan no blasfemar. ¿Acaso has entregado a alguien a Satanás? ¿Sabe hacerlo? La verdad es que no tenemos instrucciones sobre eso. Lo que imagino es por oración. Señor, deja que Satanás tiene su obra con esa persona para que aprenda, con el motivo de restauración. Me parece algo serio. Hacer una oración para entregar a alguien a Satanás,
Algo bien serio, bien fuerte. No prestar atención, no seguir adelante con el Señor. El Señor conoce los corazones, nosotros no sabemos si son creyentes errados o si parecían ser creyentes pero nunca eran. No sabemos. Y podemos indicarles, podemos decir a la gente, tal persona está errado, está blasfemando, está enseñando cosas falsas contra el Evangelio de Jesucristo. No es pecado nombrarlos, indicarlos a la gente para que no tengan nada que ver con esa gente. Es bíblico, Pablo lo hizo. Hay que tener cuidado, claro que sí, pero la herejía es algo serio. Hay que tener cuidado con esas personas. Y Pablo sigue escribiendo a Timoteo sobre la oración. Una parte muy importante en nuestras vidas. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Disculpe, mencioné la oración, eso sigue adelante. Aquí encontramos el deseo del Señor. El deseo del Señor para la salvación. Aunque el Señor sabe que no todos van a ser salvos, Él va a dejar a algunos quedar en su propia voluntad, en su propio pecado, y salva a otros. El deseo es que manda su mensaje de salvación a todos. Por su propia voluntad, muchos no van a recibirlo, y otros sí. Y expresa el deseo, y expresa el motivo por nuestra misión, y ir a todas partes del mundo haciendo discípulos. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La gente necesita ser salvo por Jesús, no por ningún otro mensaje, no por una sinceridad fuerte, por el nombre de Jesucristo. Es el único Salvador, el único mediador entre el individuo y el Todopoderoso. Y enseña aquí algo que contradice mucha falsa doctrina, que podemos orar a otros seres, aún lo que llaman santos, no son mediadores, no escuchan nuestra oración, solamente Dios, y Dios nos salva solamente por medio del hombre Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Eso fue el precio, se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, según el plan de Dios, en el momento preciso, el poder adecuado, la persona completa, el hombre perfecto, y nosotros aprovechamos en esa perfección por la fe, la obra de Cristo que salva, solamente, y pone el enfoque donde debe estar. Dice, por tanto, en 2.8, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, unidos. Y da una énfasis en la oración. Y debemos prestar atención. Cuando tenemos reuniones de oración, es que son las reuniones menos atendidas, menos asistidas. Es una gran falta. No llevamos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros planes, nuestros quereres a Dios. No oramos por nuestra participación en ser discípulos. Hacemos planes, nos parece bien, hacemos planes y después pedimos la bendición de Dios. Debemos pasar más tiempo orando a nuestro Señor en los detalles de la vida.
Um, y nos llama a eso mismo. Y la petición aquí es para que, orando por los líderes de nuestras naciones, aún orando por los incrédulos, para que podamos vivir, llevar vidas tranquilas. Oramos por los líderes de nuestras naciones para que podamos vivir con piedad y dignidad. Cuando los líderes se ponen malo y más malo cada día, la vida cristiana se pone más difícil vivir con piedad y dignidad. Se pone más difícil. Hay que orar por nuestros líderes, los presidentes, los gobernadores, la policía, todos, para que podamos vivir una vida tranquila, con piedad y dignidad. Porque se puede poner más difícil, es posible, porque los líderes se corrompen y se ponen más malos cada día. Así muchas naciones viven en eso mismo. Sigue adelante con instrucciones físicas. Habla de hombres, de mujeres. Este pasaje, les voy a decir, es algo controversial en nuestro mundo moderno. Mujeres vestidas de manera modesta. Y en toda esta parte de oración y la manera de vestirse, entra el enemigo del orgullo. Hombres no oran, hacen sus planes y se piensan suficientes para hacerlos. Y no tienen éxito que agrada a Dios por el orgullo. Mujeres, quiero vestirme como me da la gana. ¿No has escuchado eso? El vestimiento de la mujer puede causar problemas, puede causar tentaciones. Y si no le gusta este pasaje, hay que recordar, es la palabra de Dios. Hay que examinarlo. Hay que llevarlo en oración a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios en estas áreas de la vida? Dice que las buenas obras llaman la atención y no la manera de vestirse. En el mundo, la manera de vestirse es lo que llama la atención o causa la tentación. Les voy a decir, hermanas, que para los hombres es un problema la manera que muchas mujeres se visten. Tengan cuidado con este tema, estúdialo, alinea el corazón hacia agradar a Dios. Dice aquí en este pasaje también causa controversia en nuestro mundo moderno, pero hay que recordar, estamos hablando de la palabra de Dios. No entiendo todo el por qué, pero así se encuentra. En 2 de Timoteo 2, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿No le gusta? A mí no me gusta tampoco, pero hay un principio que es algo real en este mundo corrupto bajo el pecado. El pecado ha cambiado el mundo. Y me parece que Pablo está enseñando que la enseñanza de la palabra de Dios en la congregación y la autoridad espiritual en la congregación pertenece al hombre. El problema viene cuando el hombre lleva la autoridad sobre otros de la manera del mundo, de la manera del jefes. No está hablando de eso. Les digo, un pasaje algo difícil en nuestra sociedad moderna, en nuestra iglesia moderna. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente? Hay que estudiarlo. ¿Cuál es la razón? Así lo dice, así lo creo. Eso sería mi consejo en cualquier iglesia.
que los hombres tienen los lugares en el púlpito, lugares de autoridad en la enseñanza de la palabra de Dios. Parece que es lo que Dios asignó a los hombres. Pero los hombres hay que tener cuidado, no es un lugar de jefe sobre los demás. Lástima que no vamos a pasar mucho tiempo en este pasaje porque queremos ver todas esas 3 cartas. Pero hay que escudriñarlo, hay que examinarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica en nuestra iglesia? Sigue adelante en capítulo 3 y da instrucciones a los ancianos y diáconos. Esto es el liderazgo de la iglesia de Cristo. Muchas iglesias tienen sus organizaciones y no están de acuerdo con lo que dice aquí. No tienen un liderazgo bíblico. Vamos a ver los detalles. Un anciano debe ser irreprochable. Nada de que se le puede acusar. O sea, no es un hombre perfecto, pero no tiene hábitos en su vida que son de pecado. Tito 1:9 dice, estoy adelantándome en las notas. Irreprochable. Cuando tiene una falla, este hombre está dispuesto a reconocerlo, confesarlo y arrepentirse. No tiene un hábito pecaminoso y no sigue en el pecado. Se puede hablarle de los errores. Recibe el consejo, recibe esa conversación difícil y reconoce. Marido de una sola mujer, ha demostrado fidelidad a su esposa. Me parece que eso implica a los que son casados, porque no veo ninguna barrera para un soltero ser anciano, pero instrucciones a los que son casados, porque eso fue la condición más común y todavía, quizás menos ahora en nuestros días, pero normalmente es así. La mayoría de la gente se casa. Entonces el hombre tiene que ser fiel a su esposa, sobrio, atento a descubrir y evitar el peligro. Eso debe ser la cualidad en la persona que quiere ser o que es anciano. Hospitalario, dispuesto a recibir visitantes, dado a la hospitalidad. Invita a la gente a su casa. Recibe a la gente para una comida en su casa, este hombre que es anciano. Esa es una de las cualidades, requisitos de los ancianos. Apto para enseñar. Encontramos estas 2 listas en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Apto para enseñar, el anciano. Aquí estamos hablando solamente del anciano. Apto para enseñar. Una tendencia y capacidad. Y cuando conocemos a algún anciano en la iglesia, él debe estar estudiando y enseñando la palabra de Dios. Eso es parte de su ministerio. Y tiene la capacidad. Uno que no tiene la capacidad de enseñar, de comunicar bien la palabra de Dios, no puede ser anciano. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Creo que muchos de nosotros conocemos pastores y sus hijos son muy rebeldes. Ese no puede ser líder espiritual en la iglesia, no puede ser anciano, no puede ser el pastor como líder en la iglesia, no puede ser. Tiene que gobernar bien su casa, no puede ser anciano si no es así. No debe ser recién convertido, necesita años en andar con el Señor, necesita necesita un testimonio establecido entre los demás. ¿Y cuánto tiempo quiere decir recién convertido? Pues los demás ancianos en la iglesia necesitan llevar eso al Señor y hacer preguntas, conocer las personas que forman parte del equipo de ancianos. Una buena reputación entre los de afuera. No puede andar bien en la iglesia y después andar como hipócrita en su trabajo secular.
no puede ser. Tiene que estar conocido como cristiano. Dice más adelante sobre el mismo tema. Vuelvo a ancianos y diáconos. La lista de los ancianos y diáconos, los requisitos son casi igual. La mayoría son aspectos del carácter de uno. La gran diferencia es la capacidad de enseñar, apto para enseñar. Los diáconos no tienen que tener eso. Examínelo. Hay dos listas. Apto para enseñar es una cualidad de un anciano. Un hombre quiere ser anciano en la iglesia, pero cuando enseña la gente se aburre, la gente no entiende, la gente no está aprendiendo. El hombre no sabe enseñar. Capaz de enseñar, manejar la palabra y comunicarlo con claridad a los demás. Si no puede enseñar, no puede ser anciano. Puede ser diácono, quizás es un buen siervo, pero si no puede enseñar la palabra, ausente de esa posición. Muy importante. Dice en el capítulo 5 sobre los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Hay que recordar, tiene las características del carácter, pero también hay algunos que van a trabajar aún más fuerte que otros en la predicación y la enseñanza. Una vez me pregunté, ¿por qué eso? ¿Por qué la predicación y la enseñanza? ¿Por qué doble honor? Principalmente para ellos. ¿Por qué ese aspecto del ministerio? Y reconocí que esa parte del ministerio es lo que hace cambios en la mente y corazón de la gente. Tiene con qué vivir, tiene con qué aplicar los principios cuando alguien predica o enseña con claridad. Y esa enseñanza entra, filtra y aplica la vida y cambia la vida de la gente. Por eso es tan importante. Esta persona invierte su vida y su tiempo en comunicar la palabra, haciendo un ejemplo además de la palabra en la predicación. En Tito dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Aquí hablamos de lo que decimos, la enseñanza, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben enseñar. Ese es el opuesto al anciano. Los rebeldes en la sociedad, los que parecen ser religiosos, dice que especialmente la circuncisión. Tito, como Pablo y Timoteo, tenían que enfrentar, tenían que vivir en este siglo de mucha transición, enemigos de los que debían ser hermanos. Tenían que tener cuidado con ellos. Querían mantener la tradición del Antiguo Testamento y los cristianos no hacen eso. No obligatoriamente practicamos la circuncisión. No seguimos la ley del Antiguo Testamento. No llevamos sacrificios al templo. Todo eso era una amenaza para la iglesia. En el capítulo 4 de Timoteo, habla de los falsos maestros. Algunos se apartan de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo he conocido varias personas en mi vida que comenzaron bien. En otra enseñanza mencioné que mi hermano es ateo. Ahora es un ateo dedicado y discuta su cosmovisión, su punto de vista. Pero el Señor usó a mi hermano hace muchos años
Mi hermano me prestó la primera Biblia que yo leí en serio. El Señor usó a mi hermano en la carne para salvarme. Y él se apartó de esa enseñanza. Parece que creía en el principio. Fue él quien me habló de Cristo hace más de 30 años. Ahora se apartó de la fe por tentaciones del mundo y ahora es un enemigo de Cristo, un enemigo de Dios. Y me causa mucha tristeza, pero así fue. Prestando atención a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. La evolución es una doctrina de Satanás. Mi hermano está en eso, porque es por eso que lo menciono. Mentirosos que tienen cauterizadas la conciencia. Timoteo 4, 1-4. Cauterizada la conciencia. Mi hermano escuchó la palabra, pero entró un poquito y después decidió que no. En este caso, prohibirán casarse. Este caso es diferente. No quería mezclar tanto la situación de mi hermano. Vamos a mantener el enfoque en Timoteo. Había gente que prohíben el matrimonio. Prohíben casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos. Dios ha diseñado el matrimonio para los seres humanos y no hay prohibición que viene de Dios. No existe. Dios, todas las personas pueden agradar a Dios, casados o solteros, pero estamos hablando de prohibición, de mandar a la gente no casarse. Cualquier religión que practica eso están viviendo en algo que no agrada a Dios. Abstenerse de ciertos alimentos no es la manera tampoco de agradar a Dios. Dios ha hecho toda la comida, todo lo físico en el mundo. Dios ha hecho y dijo que era bueno. Y la comida para nosotros es bueno. Todo es bueno si lo recibimos con gracias a Dios. Y algunas religiones que practican ese tipo de cosas también hoy en día. Dice, seguimos en capítulo 4, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejército físico aprovecha poco. Aquí no estamos hablando de gimnasio. Estamos hablando de negar cosas para el cuerpo, no comer, castigarse a sí mismo. Dice, aprovecha poco, hacer dietas en este caso, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. No estoy diciendo que podemos hablar lo que nos da la gana y causar daño a nuestra salud, sino que en este contexto había doctrinas que decía que disciplinamos el cuerpo por maltratarlo o no comer ciertas cosas. Eso es lo que agrada a Dios, algo espiritual, y eso no es verdad. Si la dieta aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, para la vida presente y la futura. La piedad, la manera de agradar a Dios en lo que hacemos. Otra vez un desafío que tuvo Timoteo y quizás Tito también, pero le escribe a Timoteo: no permites que nadie menosprecie tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor y fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras y la exhortación y la enseñanza. Una tendencia de la gente más grande entre nosotros, los creyentes más grandes, es obligar a los otros a tener cierta edad en la vida. Pablo está diciendo que no hagamos eso. Si alguien tiene una conducta
tiene amor, tiene fe y pureza y está madurando bien en el proceso, eso es lo que hace uno capaz de ser y participar hasta encargarse de algún ministerio. Dice, no permitas que menosprecie su juventud. Pero enfócate en lo siguiente. Ejemplo en la palabra. Conducta, amor, fe y pureza. Debemos tener cuidado cuando estamos buscando a alguien encargarse de algún ministerio. Relaciones prácticas. Encontramos en capítulo 5. Trata al anciano como padre, con respeto. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. Respeto, con cuidado. A las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Da instrucción para todos. Hay de todas generaciones en la iglesia y realmente los hermanos en la iglesia deben ser más como nuestras familias que solamente compañeros. Familia, esta es la familia espiritual y eterna con nuestros hermanos en la iglesia. No estoy diciendo que la familia carnal no es importante, pero esta es más importante. Hay que tratarlos como gente que amamos de verdad, de corazón. Relaciones con los demás. Mucho consejo para que la iglesia funcione bien. El cuidado de viudas. Da instrucciones en capítulo 5. Doble honor de los ancianos, los amos y esclavos. Son más como jefes y empleados para nosotros. La esclavitud era una realidad en esa sociedad. Dios no les dio instrucciones para escapar de la esclavitud, sino cómo vivir dentro de ese ambiente, de esa sociedad, en esa cultura. Amos tratan bien a sus esclavos. Esclavos sirven bien a sus amos. Como aplicación, jefes tratan bien a sus empleados con justicia, con misericordia. Sean amables. Empleados sirven bien a los jefes. Hagan el trabajo como los jefes mandan hacerlo. Recibimos el sueldo de ellos, debemos hacer el trabajo como ellos quieren, someternos a los jefes. Encontramos un consejo en Tito, pero en cuanto a ti, hablando a Tito en este caso, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Parece el mismo consejo que Pablo escribió a Timoteo. Enseña lo que está de acuerdo con sana doctrina. Instrucciona a los ancianos, así como en Timoteo, sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Ancianas, igual que para los ancianos, reverentes, sin esclavos de mucho vino. Todo eso aplica a los dos. Que enseña que amen a sus maridos, a las otras mujeres, y que aman a sus hijos, que sean mujeres responsables, reverentes. Los jóvenes, sean prudentes. Los jóvenes saben ser prudentes, es un desafío. Ejemplo de buenas obras. Los jóvenes que no tienen enseñanzas sobre lo que agrade a Dios no van a poder hacer eso. Nosotros que somos más grandes, más maduros, tenemos la responsabilidad de enseñarlos. Jóvenes, sean de pureza de doctrina. Necesitan enseñanzas, necesitan ayuda en aplicar este consejo de Pablo a Timoteo. Para que el adversario, esta es la razón, todo eso es lo que acabamos de leer, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En este contexto, los adversarios son los que están fuera de la iglesia, para que no tienen nada que mal decir. Van a decir cosas malas, pero no vamos a darles evidencia. No vamos a darles
hechos que nosotros hacemos para que nos pueden causar justamente. No queremos darle evidencia de algo malo que hay en nuestra vida. Aquí en Tito 3, no es primero de Tito, es solamente Tito 3:1, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Está dando consejo a Tito sobre la paciencia, recordando que nosotros que somos más maduros en Cristo, había un tiempo en nuestra vida cuando éramos necios. Yo recuerdo muy bien que yo era necio, que yo era muy necio antes de conocer a Cristo, y alguien tuvo la paciencia conmigo para enseñarme, para discipularme. Y dice, y esto es lo que quita el orgullo de olvidar que éramos necios. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, éramos necios, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nosotros pusimos nuestra fe en Dios por una obra que el Espíritu hizo en nosotros antes de poner nuestra fe en Dios. Él tenía que hacer algo. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que se llama la gracia. Dios nos dio algo que no merecimos porque éramos necios. Salvo porque Dios quería mostrar su bondad. Por esa obra nosotros pusimos nuestra fe, no porque éramos tan buenos. Dice que éramos necios. Consejos sobre las riquezas. Tengo que correr aquí porque se está acabando el tiempo. La piedad es gran ganancia, no mucho dinero. La ganancia es el contentamiento si tenemos que comer y que cubrirnos. Eso es la ganancia, con contentamiento. Eso es la vida piadosa. ¿Cómo podemos estar contentos? Recordamos que todo lo que recibimos es Dios y estar contento con lo que tenemos. Dice en Hebreos, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Tenemos poco en este mundo, todavía tenemos el Señor. Tenemos poco dinero, todavía tenemos el Salvador y la herencia guardada para nosotros en la presencia de Dios. No tenemos una casa rica, tenemos una mansión esperando nuestra llegada. Que seamos contentos con lo que tenemos. Cuidado en eso, hermanos. Los ricos en este mundo tienen incertidumbre. Que seamos ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, en Timoteo capítulo 6. Seguimos en 2 Timoteo, vamos a correr rápido ahora. Otra vez, Pablo es el autor. Y fecha, no sabemos el año exacto, pero poco antes de su muerte. La primera carta de Timoteo y Tito fue escrito en la cárcel, pero Pablo salió de la cárcel esa vez. Y escribió, esta fue la última carta que Pablo escribió. Y después de esta carta, Pablo murió. Y lo dice en la carta que sabe que va a terminar en este mundo. Tema, manténgase firme. Escrito a este pastor Timoteo. Pablo, esta vez encarcelado, otra vez, la segunda vez, escribió esta carta sobre mantenerse firme. Aún desde la cárcel, Pablo está escribiendo a Timoteo para que no tenga miedo, para que siga adelante, aunque su mentor, su discipulador, su pastor, su apóstol, estaba encarcelado, iban a matarlo.
Siga adelante, Timoteo, sin miedo. Y si procura con diligencia presentarte a Dios, es un tema fuerte en esta carta, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y Timoteo sabía que Pablo puso este ejemplo en su vida. Él podía presentarse ante Dios aprobado, y Timoteo tuvo ese ejemplo en Pablo. Entonces comienza la carta en capítulo 1, comenzamos aquí en versículo 7, porque Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo, escribiendo desde la cárcel, estaba bajo sentencia de muerte. No tuvo miedo y está animando a Timoteo a andar sin ese miedo. Y andar todavía en poder, aunque su mejor amigo quizás está encarcelado y lo iban a matar. Para este evangelio yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Desde la cárcel Pablo dice eso, porque yo sé en quien he creído, mi Dios es fiel, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día que Pablo está en la presencia de su Dios, dando ánimo a Timoteo bajo circunstancias difíciles. Pues tú, hijo mío, fortalécese, dice en capítulo 2, en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué es eso? La misma misión que Jesús dio a sus apóstoles en Mateo 28. Es posible que Timoteo tuvo miedo porque escuchar que Pablo estaba encarcelado otra vez y que lo iban a matar. Quizás vienen a matar a Timoteo también. No sabemos. Quizás Timoteo estaba pensando así. Pero Pablo escribe, fortalézate, sigue adelante, pasa este ministerio a los demás, sigue adelante. Por delante hay tiempos difíciles, le está escribiendo Pablo. Dice en 2 Timoteo 3, 1 a 3. 1 a 3, a ver si lo encuentro. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrá tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y sigue adelante, hasta traidores, amadores de placeres en vez de amadores de Dios. ¿Acaso estamos en esos días ahora? Parece que sí. Amadores de sí mismos, una lista de cosas malísimas, jactanciosos, soberbios, amadores de placeres de este mundo, apariencia de piedad, alguna religión, pero habiendo negado su poder. Negar la deidad de Cristo es negar el poder de nuestra salvación, porque Él es quien nos salva. Por eso las religiones cambian la doctrina sobre Cristo. A los tales, dice Pablo a Timoteo, evite a esa gente. No hay que dejarlos en la iglesia. Señale los nombres a los demás hermanos. Evita a esa gente, no se mezcla con ellos. Dice en el capítulo 4, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que has de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. El último ánimo que Pablo iba a dar a Timoteo, la última carta que escribió, predica,
la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es conveniente, cuando es inconveniente. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Últimas palabras de Pablo a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía que iba a morir, encarcelado bajo sentencia de muerte. Pero sale de este mundo con confianza. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Sí podemos. Tenemos la comunicación de Dios y tenemos quien nos ayuda. El Espíritu Santo, el poder de Jesucristo y otros hermanos a nuestro alrededor. Debemos andar adelante con ellos. Y con eso terminamos estas 3 cartas. Aconsejo al pastor, a los pastores, para Timoteo, para Tito y para nosotros. Que Dios los bendiga. Disfrute el tiempo de la plática.